Soy el pastor Juan José Gil. Tenemos que tener mucho cuidado con los devaneos teológicos. A veces se ponen cosas de moda, alguien presenta una idea y nos llama la atención, a todos nos llama la atención prácticamente. Y es posible que por un tiempo estemos dándole vueltas a esa cuestión y quizá estemos hasta defendiéndola simplemente porque es algo novedoso, porque es algo que hemos oído repetitivamente y creemos que quizá ellos tengan la explicación o interpretación más adecuada. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Siempre tenemos que volver a la palabra de Dios como referencia. Hay grupos o corrientes teológicas, no sé cómo llamarles, que respecto al tiempo del fin pues están diciendo que esto no es así, que no habrá anticristo, o no habrá bestia, o no habrá gran tribulación, o todas estas cosas parece que han pensado que están de sobra o que eso ya se ha cumplido. Por lo general, la interpretación favorita de esta gente es que eso ya se cumplió. Es decir, hay momentos en la historia, como fue la destrucción de Jerusalén en el año 70, que sin duda fue de gran impacto y gran tribulación para la gente en ese momento, es decir, para el pueblo judío que estaba en ese momento en Jerusalén, pues fue impactante. Cuando Lucas lo cuenta en el capítulo 21, pues nos damos cuenta de que él está hablando de un tiempo limitado, ¿no? Es decir, que Jerusalén iba a ser destruida y que a consecuencia de eso el pueblo de Israel sería dispersado por todas las naciones hasta que el tiempo de los gentiles se cumpliera. Obviamente no está hablando del tiempo del fin, está hablando de ese tiempo específico, como digo, del primer siglo de la era cristiana. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que porque aquellos sufrieron una gran tribulación en ese momento, ya se cumplió lo que Jesús había dicho acerca de la gran tribulación, echando mano de lo que el profeta Daniel había también profetizado en el capítulo 11 de su libro. Bueno, yo personalmente creo que eso es una desviación teológica, eso es una falta de estudio detallado de las profecías. Y entonces es fácil caer en esa forma de interpretarlo, en ese tipo de interpretación. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque sin darnos cuenta podríamos caer en lo que el apóstol Pedro escribe en su segunda carta, en el capítulo 3, cuando dice que en los postreros días vendrán burladores diciendo, según su propia interpretación, según su propia manera de verlo, diciendo, ¿dónde está la promesa de la venida de Jesús? Porque las cosas siguen igual, todo sigue igual. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar que el Señor venga? ¿Por qué tenemos que estar con la vista puesta en esos acontecimientos? Es decir, están ya dando por sentado que esas promesas no se van a cumplir, quizá porque piensen que eso ya se cumplió, como ya pasaba en el primer siglo, que había gente que ya decía que la resurrección se había efectuado y que como que Jesús ya había regresado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque si analizamos bien todas las escrituras, vemos que no es así. De otra forma, tendríamos que quitar Apocalipsis y pensar, bueno, ¿para qué vamos a leer Apocalipsis si todo prácticamente ya ha ocurrido? Entonces, de alguna manera nos damos cuenta de que es fácil caer en eso. Hay cosas que no las podemos entender si no tenemos en cuenta algunos yo llamaría efectos de la profecía. Por ejemplo, el efecto de bisagra. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay acontecimientos que ocurren en el pasado y vuelven a ocurrir en el futuro. Y que el profeta Daniel lo utiliza mucho
pero también el propio Jesús. Mira, cuando Jesús habla de su venida, fijaros las cosas que dice. Dice que primero habrá una gran tribulación. Fijaros en Mateo 24 que dice, a partir del versículo 29 al 31, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces hace una conexión, porque empieza a describir su segunda venida, también el arrebatamiento. O sea, todo eso está en el mismo paquete. Y eso lo describe inmediatamente después de la tribulación de la que ha estado hablando. Porque en los versículos anteriores dice, habrá entonces gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta entonces, ni la habrá. Entonces, si lo vemos como que todo es pasado porque ha habido grandes tribulaciones en ese pasado, pues entonces vamos a obviar ese efecto bisagra, es decir, las tribulaciones o juicios o acontecimientos del pasado se vuelven a cumplir posteriormente, se vuelven a cumplir en el tiempo del fin. Y por eso son utilizados, yo me estoy refiriendo a esto como el efecto bisagra, utilizando un nexo común, como ocurre con una puerta, que son dos planos que pueden coincidir si la puerta está cerrada o abierta del todo, o pueden diferir si la puerta se abre. Entonces nos encontramos con planos distintos. Si eso lo transmitimos o lo aplicamos al tiempo, pues acontecimientos similares que se podrían ver en el mismo plano están en planos distintos de tiempo, unidos por una bisagra. Fijaros cuando Jesús dice, hablando del tiempo del fin, lo leemos en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 17 y 21. Mira, cuando Jesús dice que los días del Hijo del Hombre será como los días de Noé, ¿te das cuenta que está diciendo que habrá acontecimientos paralelos, iguales, en un tiempo y en otro? Los días de Noé están, pues, seguramente a más de 3.000, seguro, 4.000 años de distancia de nosotros y seguramente de la venida de Cristo. Entonces, si pensamos que porque aquellos eran días donde había gente que estaba construyendo, edificando, casándose, comprando, o sea, estaban haciendo vida normal y entonces cayeron los juicios de Dios, como ocurrió con el diluvio, y si decimos que eso ya pasó, entonces no cabe esperar ningún juicio de Dios ahora, entonces podríamos quitar Apocalipsis de la Biblia. Podríamos quitar las advertencias de Jesús, de Pablo, de Pedro, de tantos que han escrito en el Nuevo Testamento, aparte de todos los profetas del Antiguo Testamento, estarían hablando de más porque ya se cumplió en los días de Noé. Tengamos mucho cuidado con eso. Algunos dicen, es que la abominación desoladora, eso ya se cumplió con Antífanes IV en el siglo II, III, antes de Cristo. Porque él entró en Jerusalén, entró en el templo, sacrificó un cerdo. Y esa era la abominación desoladora y ya está. O la abominación desoladora fue el Imperio Romano que entró en los días de Tito y destruyó el segundo templo, y eso era la abominación desoladora. Entonces tenemos que quitar el resto de lo que ha ocurrido después, de las profecías que aún no se han cumplido. Tenemos que quitarlas porque parece ser que todo eso ya se cumplió anteriormente. Pero ¿por qué entonces Jesús haría una conexión bisagra entre los días de la tribulación
que podríamos considerarlos que han ocurrido en otras partes de la historia, como los días de Noé. No fueron días de tribulación cuando llegó el diluvio, no fueron días de tribulación como hemos citado los días de Tito, pero también los días de los macabeos. Eran tiempos de grande tribulación. No pasaron tribulación cuando fueron invadidos por Nabucodonosor o por los reyes sirios o asirios. En otras palabras, no podemos decir por qué haya un acontecimiento que ocurrió en el pasado que no haya una réplica incluso más fuerte en el futuro. Entonces, ¿por qué Jesús lo iba a utilizar en conexión con su venida, su segunda venida y con el fin del mundo? Entonces, no es tan simple como decir que ya todo ha pasado. Es como que no quisiéramos que esos malos tiempos volvieran, o no quisiéramos reconocer que los días anteriores a la venida de Cristo serán los días de la gran tribulación, los días más penosos de la historia, y que también vendrán los juicios de Dios, las copas de la ira. Si no lo sabemos ver de forma hilada en la profecía, entonces nos vamos a confundir. Así que Jesús utilizó el fenómeno bisagra cuando habló de los días de Noé, pero también lo hizo cuando habló de los días de Lot, porque en el mismo pasaje también nos hace referencia a mirad, fijaos en lo que le pasó a la mujer de Lot y fijaros cómo la destrucción vino sobre Sodoma y Gomorra y entonces eso lo pone en conexión con los días anteriores a su venida. Es decir, va a venir juicio, va a venir gran tribulación, va a venir gran destrucción de forma similar o comparativa. Es decir, hay una comparativa entre ambas, porque en ambas se dan fenómenos similares. Y la gente estará sin darse cuenta, dormidos, porque no han considerado las profecías. No se han dado cuenta de que todo eso estaba escrito y que había que prestar atención para no confundirnos. Así que acuérdate, tenemos que aprender estas cosas, como el efecto bisagra, para poder comprender por qué esos pasajes pudieran hablarnos de fenómenos muy similares, paralelos, muy distantes en el tiempo, y que no hay que confundirlos, y que no hay que pensar que eso ya es pasado. No es pasado. Bueno, sí es pasado, pero volverá a ocurrir y como Jesús, lo acabamos de ver, lo une, es porque hay un efecto bisagra en la Escritura y no nos da tiempo ahora a estudiar el efecto bisagra en el profeta Daniel, pero ahí encontramos también el mismo efecto de cosas que tenían que ocurrir en el pasado, pero que volverían a ocurrir en un futuro aún más lejano, como es el tiempo del fin. En fin, os dejo con esa reflexión, por favor. Estudiad las profecías bien y no os dejéis llevar por aquellos que tienden a dejarlo todo en el pasado o tienden a decir que ya está todo cumplido. Que el Señor os bendiga.